Muy buenos días, alumnos del Colegio San Juan Bosco. Bienvenidos nuevamente a nuestras clases virtuales. En esta oportunidad estaremos trabajando en el curso de Ciencias y Tecnología. Un tema que llama mucho la atención, del cual iremos a trabajar el día de hoy, porque estaremos hablando sobre el ser humano y la alteración del ambiente. Y es que es realmente indiscutible que el ser humano de una u otra manera interviene en el ambiente y lo modifica, muchas veces pensando en su beneficio, sin tomar en cuenta que de esa manera perjudica a otros seres de otras especies. El ser humano entonces de esta manera altera el ambiente de muchas maneras, con distintos objetivos. Y el principal cambio que hemos podido observar en estos últimos años ha sido la deforestación. Y es que realmente todo lo que nos rodea, bueno, creo que he exagerado un poco a decir todo, pero sí la gran mayoría de los objetos que están a nuestro alrededor están construidos con madera. ¿Y de dónde creen ustedes que proviene la madera? Pues evidentemente que de los árboles. Al tener que construir mayores objetos elaborados con madera, evidentemente que se requiere entonces de la tala de estos árboles para poder construir estos objetos elaborados con madera. La deforestación proviene porque muchas veces, si queremos utilizar un espacio, a ver, supónganse que tengo un espacio de terreno donde yo quiero construir o una casa, o quiero construir un edificio, o quiero construir un centro comercial, pero evidentemente que este espacio de terreno en algún momento tiene árboles y en él viven diferentes especies. Cuando yo quiero hacer una construcción en ese terreno, pues es indiscutible que estoy haciendo una modificación de ese espacio al tener que talar todos los árboles que en él se encuentran. Entonces, muchas veces se tala o se quema la vegetación natural, en especial los árboles de los bosques. Hace unos meses atrás, no sé si lo recordarán antes de esta situación del COVID, había un incendio forestal en el Amazonas que ya abarcaba parte del Amazonas de Brasil, de Perú, de Bolivia. Esta quema de verdad indiscriminada de los árboles no solamente afecta a todo el medio ambiente, sino que específicamente estaría afectando a los seres vivos que habitan en ese espacio geográfico. Pero fíjense que muchas veces, como lo decía en un principio, esta tala o quema de los árboles se da para poder ganar un área para nuevas plantaciones o para el ganado, convirtiéndolo en zona de pastizales o áreas libres. Por otra parte, mientras se ocupa un lugar, se acumulan desechos que consultan extraños, que resultan extraños o tóxicos para los seres vivos, es decir, que contaminan el medio ambiente. Entonces, chicos, el día de hoy estamos trabajando el tema, ya les coloqué el título en la lámina anterior. Acá lo tengo, el ser humano y las alteraciones del medio ambiente. Ese va a ser el título. Quiere decir que coloco la fecha con este título del tema. Debemos de copiar entonces mi primer subtítulo. Dice el ser humano y las alteraciones del medio ambiente. Colocamos esto que tenemos acá. Procedemos con la deforestación, colocando todo lo que está marcado acá como deforestación. Pero ojo, esto no es lo único que tenemos que hablar de deforestación, todavía hay otras cosas más. Como por ejemplo acá, los ambientes en los que predominan los árboles, como los bosques y las selvas,
albergan una gran diversidad de seres vivos. Recordemos la importancia que tienen los árboles porque gracias a ellos se purifica el aire. A ver, cuando los árboles en su proceso de alimentación, recuerden que los árboles son autótrofos, es decir, pueden procesar sus propios alimentos. ¿Cómo hacen los árboles esto? ¿Cómo hacen las plantas esto? Primero que todo debemos recordar que toda planta es un ser vivo, que está compuesta por unas partes que son la raíz, tallo, hojas, fruto, flores. Y como dije en un principio, tienen la facultad de producir sus propios alimentos. ¿Cómo producen las plantas sus propios alimentos? Aquí es donde viene lo interesante. Resulta ser que las plantas toman del suelo agua y sales minerales. Cuando la planta hace este proceso, también purifica el suelo. Fíjense todas las bondades que tienen las plantas, ¿no? Ya di una. También purifican el suelo. Ok, ellos van a tomar esta agua y estas sales minerales y la va a transportar por todo el tallo hasta llegar a las hojas. En las hojas se encuentra la clorofila, que es lo que le permite tener el color verde. Pero las hojas tienen unos pequeños poros por donde absorben el dióxido de carbono del medio ambiente. Y gracias a los rayos del sol, entonces se produce la fotosíntesis. En esta fotosíntesis, todos estos elementos que hablé, que son las sales minerales, el agua, la clorofila, el dióxido de carbono, todo esto en conjunto van a producir lo que es la savia bruta y que a través del proceso de la clorofila se va a convertir en savia elaborada. Esa savia elaborada es lo que realmente se considera el alimento de las plantas. Pero ¿qué sucede? Que en el proceso de la fotosíntesis, las plantas absorben del medio ambiente el dióxido de carbono y expulsan al medio ambiente oxígeno. Y ese es el oxígeno que todos los seres vivos necesitamos para vivir. Entonces, la planta no solamente purifica el suelo, sino que también funciona como un pulmón natural, porque está purificando todo el aire que nos rodea, permitiéndonos obtener de ellas el oxígeno. Pero esto se da gracias al proceso de fotosíntesis que ocurre durante el día, porque la fotosíntesis se da cuando están los rayos del sol. Y usted se puede preguntar, profesor, ¿y qué pasa entonces por la noche que las plantas no tienen rayos del sol para el proceso de fotosíntesis? ¿Cómo se va a alimentar la planta? Bueno, aquí todo cambia. En la noche, la planta ya no va a absorber dióxido de carbono. Ella obligatoriamente tendrá que absorber oxígeno. Pero es mucho menos el oxígeno que ella utiliza por la noche que el que expulsa en el día. Entonces ella produce mucho más oxígeno de lo que realmente consume para elaborar sus alimentos. Y ahí es donde está entonces la importancia realmente de los árboles, ¿no? Además, ellos actúan como una cubierta protectora del suelo. De esta manera pueden evitar que el viento, el agua y otros agentes del ambiente los desgasten. Sin embargo, al talar indiscriminadamente o quemar los bosques se ocasionan lo siguiente. Puede haber pérdida de la biodiversidad, acumulación de gases tóxicos en el aire, erosión o desgaste del suelo, pérdida del hábitat de especies de plantas y animales. Entonces, tomemos en cuenta, ¿no?, la gran importancia que tienen los árboles, cómo favorecen no solamente a nosotros como seres humanos, sino a todos los seres vivos. Todos los seres vivos nos vemos beneficiados de todos los árboles. Es por eso que debemos de cuidarlos. Pero acá me está diciendo y me habla que
un punto acá importante que es la tala indiscriminada. Porque podemos tener un plan de talado siempre y cuando estas empresas que realizan la tala también tengan programas de reforestación. Es decir, si yo voy a cortar un árbol, por cada árbol que corte, yo voy a sembrar 2 plantas más. Eso es un proceso de reforestación. Por una parte, yo estoy cortando, pero al mismo tiempo estoy sembrando nuevas plantas que al transcurrir de los años se convertirán en plantas adultas y podrán ser nuevamente utilizadas. El problema está, y es lo que me dice acá de la tala indiscriminada, cuando solamente talamos árboles y no sembramos. Ahí es donde hay una tala indiscriminada. Y de eso es de lo que tenemos que tener cuidado. Porque con esta tala indiscriminada o la quema de los bosques se originan la pérdida de la biodiversidad, se origina también acumulación de gases tóxicos. ¿Por qué acumulación de gases tóxicos? Oye, porque si ya no vamos a tener plantas que purifiquen el aire, entonces todo el aire va a ser tóxico. Porque recuerda que en el proceso de respiración de los seres vivos, nosotros aspiramos el aire, llega a nuestros pulmones, en los alvéolos pulmonares se da un intercambio de oxígeno y dióxido de carbono y cuando exhalamos, es decir, cuando expulsamos nuevamente aire, lo que estamos expulsando es dióxido de carbono y el dióxido de carbono es tóxico. Entonces, si no tenemos árboles que conviertan este dióxido de carbono en oxígeno, vamos a conseguir que se acumulen en el aire gases tóxicos. También ocasionan la erosión o desgaste del suelo. Fíjate que la planta, al lograr cubrir el suelo, lo protegen de los vientos y lo protegen del agua. Y esto, al no tener plantas, entonces el viento va a erosionar el suelo y también el exceso de agua puede erosionar los suelos. Y por supuesto que al tener una tala indiscriminada o quema de los bosques, vamos a tener pérdida de hábitat. Recordemos que el hábitat es el espacio geográfico donde viven las especies. Cuando les hablaba sobre este incendio forestal que se dio, creo que fue el año pasado, sé que fue hace poco, en el Amazonas, podíamos ver cómo los animales escapaban de los incendios, pero muchos quedaron atrapados y perdieron la vida en el incendio. Al perderse ese espacio geográfico, donde había plantas, donde vivían seres vivos, donde había un hábitat, porque habían especies viviendo en ese espacio geográfico, al perder el espacio geográfico, entonces se pierde el hábitat también. Y estos seres vivos tienen que migrar los que lograron sobrevivir y ubicarse en otro lugar, lo que puede generar sobrepoblación en otros lugares. Y va a traer otras consecuencias, porque puede haber disputas por alimentos, también cambiaría el hábitat, que si había un hábitat donde vivían solamente, por decir, qué sé yo, perdices, y ahora vamos a tener, por la tala indiscriminada o bien sea por estos incendios forestales, ya no va a haber solamente perdices, sino que van a haber otras aves, entonces va a faltar el alimento para todos y va a haber problemas también allí. Entonces, realmente es sumamente importante el cuidado de los árboles. Con esto, entonces, de acá debemos de copiar todo lo que tenemos en esta diapositiva y ver ahora, trabajar, ¿no?, con respecto a la pérdida de la biodiversidad. Pero antes de ello tenemos una información por acá sobre la situación de los bosques en el Perú. El Perú es el segundo país en América Latina con mayor extensión de bosques tropicales. Además, se sabe que el 60% del territorio peruano está cubierto de bosques, los cuales son considerados como los pulmones del planeta, algo de lo cual ya yo les había hecho mención. Sin embargo,
La tala indiscriminada y la quema de bosques son las amenazas que están afectando su supervivencia. Hablemos entonces ahora de lo que es la pérdida de la biodiversidad. Y esta consiste en la desaparición de las distintas especies de seres vivos que habitan un lugar. Cuando desaparece un grupo de seres vivos de la Tierra, se dice que ha ocurrido una extinción. Ok, pero la extinción se da cuando realmente no queda ningún ser vivo de esa especie. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, los dinosaurios, ¿no? Están extintos, no hay ningún ser vivo de esa especie. Y así a lo largo de los años se han perdido muchos seres vivos que están extintos y otros que hoy en día se encuentran en peligro de extinción. Es decir, que quedan muy pocos de ellos. Y por eso es que debemos de cuidar el hábitat de estos animales. No se trata de la muerte de un individuo, sino de todo el grupo al que pertenece. Las extinciones ocurren por causas naturales o por la acción del ser humano. Las causas naturales son grandes cambios en el ambiente, como las sequías prolongadas, las erupciones volcánicas o los cambios en el nivel del mar. Muchas actividades humanas ocasionan la pérdida de la biodiversidad a través de la deforestación, la urbanización, la caza ilegal, la introducción de especies, entre otros. Ok, de acá vamos a copiar todo lo que tenemos en la pérdida de la biodiversidad, entendiendo que como seres humanos somos los principales responsables de la extinción de algunas especies. Y esto se debe por la caza indiscriminada o bien por una deforestación indiscriminada. Puede ser deforestaciones ilegales. También la sobrepoblación de seres humanos ha ocasionado las urbanizaciones. Tener que urbanizar tantos espacios, eso obliga a que tengamos que utilizar grandes extensiones de terreno que anteriormente fueron bosques, donde existía el hábitat de seres vivos y que nosotros, yo considero definitivamente que el hombre es el principal depredador del planeta. Porque realmente esta sobrepoblación que se tiene hoy en día ha ocasionado a tener que utilizar tantos espacios que anteriormente fueron bosques para la construcción de urbanizaciones. Así que chicos, debemos de tomar conciencia de nuestro medio ambiente y cuidarlo aún más.